Sonido, 1, 2, 3, sonido. Bueno, pero confirmación de audio. Buenos días. Hoy en el vivo vamos a hablar de un tema muy particular, el tema que quedamos el día de ayer pendientes, que fue pues los verdaderos poderes. Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Me confirma sonido, por favor? Puedes escribir ahí, ¿se escucha, no se escucha? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los grandes poderes. Decíamos que esta guerra, más que una guerra interna o doméstica, es una guerra internacional. Y es una guerra internacional porque tenemos dos grandes poderes mundiales y son poderes económicos. Cada uno de estas mentalidades o ideologías del poder lo que está buscando es el control de su zona o incluso el control del mundo. Eso le dicen la hegemonía mundial. Pues entonces, esto significa que cada uno de estos modelos económicos quiere realmente controlar el otro modelo económico. Pero lo que la gente no ha comprendido es que hay un modelo económico, que en este caso sería el socialismo, que administrativamente ha demostrado, sin pensar en el resto de cosas, sino simplemente vamos a hablar en que si es posible o no es posible económicamente funcionable. Es como cuando montamos una compañía, cuando montamos una empresa, un negocio, con mucho amor, con mucha pasión, con mucho gusto, pero financieramente no es viable porque no da, literalmente pues nos vamos en la quiebra. Entonces esta filosofía que yo ayer me declaré y muchas personas de pronto pensaron, uy, ¿cómo les va a decir esas cosas? Esta economía que busca prácticamente el bien común, pues prácticamente podemos decir que en su filosofía, en su forma de pensar, es muy buena. Por eso yo ayer me declaré socialista y creo que el 50% de la humanidad va a ser socialista, o tendría que ser uno demasiadamente egoísta como para no pensar en una forma socialista. ¿Qué es una forma socialista? Ayer lo expliqué, es buscar un bien común, es buscar prácticamente que todos tengamos igualdad de derechos, como dicen todas las organizaciones de derechos internacionales. Todas estas clases de entidades que buscan es humanizar la guerra, velar por los derechos humanos y que se cumplan las constituciones en lo que está de cada país, en lo que está diseñado. Pues eso es lo que básicamente nosotros debemos ser, eso es lo que básicamente nosotros deberíamos de buscar. Lo dice las religiones, lo dice Raimundo y todo el mundo. Entonces el socialismo en su mentalidad es buenísima, pero en la práctica económicamente no es viable y a nadie le dicen esto. A todo el mundo le pegan que el socialismo, pero cuando van a la práctica termina volviéndose comunismo. Hay que reconocer esto, que el socialismo es una ideología y el comunismo ya es tratar de plasmarla. Por obligación se debe volver comunismo. Nunca un socialismo por sí solo, con su filosofía por sí solo, puede ser rentable. Hay que entender eso. Entonces hoy vamos a hablar sobre los dos poderes. Ayer inicié con el socialismo. En el orden de ideas vamos a iniciar con el capitalismo. Es el modelo económico, son dos modelos económicos. Es el modelo económico que sí o sí, nos guste o no, ha dado resultado, o sea que ha sido funcional. Es como montar la empresa, que la empresa prospere. Eso es el capitalismo. Pero decíamos que el capitalismo busca prácticamente ese consumismo masivo y esa destrucción del planeta de una u otra manera. Pero hoy vamos a hablar más allá de los dos modelos. Vamos a ver es cómo un modelo se impone sobre el otro y cómo es la guerra de imposición de un modelo con el otro. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de capitalismo, la gente siempre involucra a Norteamérica o a los Estados Unidos. Pues no es así solamente, simplemente es una de las cabezas visibles del capitalismo, pero prácticamente el capitalismo es toda la sociedad en general. El capitalismo somos todos y hacemos parte todos de esto. Los únicos países que están por fuera del capitalismo pues son aquellos que prácticamente se encierran o por los bloqueos económicos los encierran, ¿verdad? Pero realmente casi todos en su consumo somos capitalistas. Entonces, este capitalismo lo único que busca es continuar con el poder, continuar con el modelo de mundo que todos de una u otra manera, directa o indirectamente, estamos fabricando o hemos fabricado. El modelo del comercio.
El comercio es necesario, era el trueque de los aborígenes, era el intercambio de cosas entre muchas culturas, eran los mercaderes en el Medio Oriente, toda esta clase de cosas. Pues eso es lo que sucede con nosotros. Realmente eso es lo que estamos viendo, eso es lo que somos altamente capitalistas. ¿Qué es destructivo, qué es dañino, qué es malo? Pues eso simplemente lo veremos nosotros, lo dirá la gente, lo dirá la sociedad, lo dirá el futuro. Lo único que tenemos que hacer es que esta hegemonía del capitalismo hay que controlarla. Y no hay que controlar a los países que son altamente fabricantes, sino a los países que son altamente consumistas. Y ellos lo que buscan de nosotros, que ayer lo dije en el anterior video, es prácticamente que nosotros estemos ahí dándole las materias primas de producción. Estos países buscan siempre de una u otra manera el saqueo de Latinoamérica y es ese saqueo el que nos hace altamente daño y que nos hace a nosotros seguir siendo tercermundistas. Si nosotros queremos estar de tú a tú con el capitalismo, tenemos que empezar desde el primer eslabón de la cadena, que es la mano de obra, la construcción de estas materias primas y la exportación de las mismas, para comenzar a ser parte importante de este eje capitalista. Pero no podemos seguir siendo la despensa de estos multinacionales, de estos grandes países que solamente lo que hacen es transformarnos la materia y volvernos a vender. O sea que ellos son los que generan empleo, ellos son los que crecen o se desarrollan económicamente y nosotros del pastel solamente es prácticamente el consumo. Entonces eso es básicamente lo que es el capitalismo y eso es lo que básicamente es cómo estos países actúan para nuestra guerra. Pues simplemente hay una situación que no lo hacen los gobiernos, sino que es el modelo. Yo quiero que las personas no digan, es que es una política de los demás países, no, es el modelo de que como nosotros somos la materia prima, estas grandes multinacionales vienen y hacen negocios con nosotros. Y esos negocios pues prácticamente terminamos nosotros perdiendo porque la corrupción es la que permite que esos contratos solamente favorezcan a esas multinacionales y pues prácticamente el gobierno de turno se come una buena tajada y dice a mí no me importa, yo en 4 años entrego el gobierno, pues ahí quedarán ustedes con su problemita, firme el contrato por 20 años, por 25 años, por 30 años. Entonces siguen saqueando el país y cada gobernante de turno recibe su tajada vendiendo parte de lo que nos corresponde a nosotros. Eso se ha visto mucho, eso es lo que prácticamente nosotros debemos realmente de pelear. Tener una constitución, una norma que le impida rotundamente a los gobiernos de momento hacer contratos o contrataciones que exceda quizás su gobierno o que si tiene que exceder haya un mecanismo en el cual ese gobierno de turno no pueda hacerlo simplemente por su amaño, que haya muchas más intervenciones de muchas más entidades o de pronto de la población, que se vaya a una votación si queremos o no queremos vender lo que es el bien común del Estado, lo que es el bien común de todos nosotros los conciudadanos de una nación. Eso es lo que tenemos que realmente tratar de convertir o tratar de controlar. Y pues vamos a pasar entonces al socialismo cuando se convierte en comunismo. Esto sí me gustaría que quedara bien claro, que el socialismo es una ideología en la cual todos tenemos derecho por igual, todos, yo pienso que más del 90% de la humanidad está de acuerdo con esto. Pero también hay que pensar en lo siguiente, hay también que analizar que cuando esto se va a pasar a la práctica no es viable. Quizás soy muy reiterativo con esto, me dicen que de pronto me veo muy, es que estoy como con contraluz, ¿sí? Entonces ese es el problema. Bueno, entonces vamos para acá. Ahí es que hoy amaneció haciendo mucho frío en Cali y hay mucha neblina y no hay nada de sol por ningún lado. Entonces volvemos. Entonces vamos a pasar al capitalismo, pues al socialismo, porque el socialismo ya se convierte en comunismo en su práctica. Hay que comprender eso, porque se convierte en socialismo y comunismo en su práctica, porque en el momento de controlar los grandes dineros de una nación, cuando una nación vota o decide o se vuelve socialista, entonces comienzan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con esto y con este modelo económico? Sí o sí tienen que haber cambios constitucionales, y eso es lo que la gente no comprende, que el socialismo tiene que meterle la mano a las normas o a lo normal que ha funcionado un país. Es como
usted decir vamos a cambiar de rumbo en un carro y usted va a decir que no va a meter reversa. Ya, si usted va a cambiar totalmente de rumbo un carro y la avenida es muy estrecha, por obligación tiene que echar reversa, por obligación tiene que utilizar ese cambio de su vehículo. Y eso es lo que es prácticamente la Constitución. Para que un país de la noche a la mañana se vuelva comunista o se vuelva socialista, por obligación tiene que echarle la mano a la Constitución, porque tiene que hacer muchos cambios que no van a ser fáciles si no se toca la Constitución de ese país. Entonces aquí es donde hay un peligro, porque la Constitución no solamente puede cambiar un país en su forma, sino que la Constitución cambia un país en todo. Eso es como darle la llave para que la persona abra la puerta a lo que le dé su gana. Entonces siempre se basan a las constituyentes. El socialismo de una toca la Constitución del país para comenzar a cambiar su modelo de país. Eso hay que tenerlo claro. La otra situación, al cambiar el modelo de país, comienzan a ejercer controles que nunca antes habían tenido. Y esos controles van dirigidos o direccionados a la economía. Siempre el socialismo, cuando pasa a ser su socialismo una idea real de vida, tiene que tocar la economía. Y al tocar la economía toca los intereses de las personas que tienen pues básicamente el dinero, ¿verdad? Es aquí donde comienzan a irse los que no quieren el modelo, lo que le llaman la fuga de grandes capitales de un país. Esto es lo que de pronto no le siguen enseñando a las personas, y yo quiero que, como siempre hemos hablado de una manera neutral, comprendamos qué sucede cuando hay fuga de ingresos o fuga de grandes capitales en un país. Un país se funciona porque la mano de obra, la base de la pirámide de un país o de un estado, hay que comprender que arriba solamente está el que controla, arriba simplemente está el que funciona, el que hace que todo funcione, que es el gobierno o todos sus mecanismos de gobierno. Como aquí en Colombia, un país de derecho legalmente constituido, ya entonces nuestro país está diseñado en 3 ramas del poder, pues las 3 ramas del poder de una u otra manera ejercen ese control. Y abajo están todos los que tributan, y cuando digo todos los que tributan, hay personas, si ves que el pobre es el que tributa, es que el pobre es el que lo da todo. No, de ese modelo de tributo, de esa forma de tributo, podríamos hacer un video grandísimo donde le puedo sacar a las personas cuánto es lo que tributa una persona con un salario mínimo, de pronto 2 salarios mínimos, y cuánto tributa una persona que es propietario de empresa o que es una persona del comercio. En realidad, la base más mínima de un país no tributa nada. Entonces la gente dice, no, pues entonces ese tributo es por la cantidad que somos. Ahí es donde está realmente el aporte. Pues también recuerde que esa misma cantidad también devenga del gobierno, en subsidios, en apoyos y en todo lo que prácticamente un gobierno tiene que darles también a esa base. Entonces podríamos hacer un video de cuánto una persona le aporta en 20 años a un país y cuánto esa persona también en 20 años le reclama al mismo país y antes quedaría en deuda, sobre todo en estos países que hay muchos subsidios. Entonces, estamos hablando es que la base de un país o de un sistema de gobierno es la que tributa, y arriba pues están los que administran el tributo. Cuando esa base comienza a llevarse su capital, pues entonces esa base va flaqueando, y por eso estos países necesariamente comienzan a consumirse pues todas sus materias primas o todos sus bienes comunes. En caso de otros países que se han consumido el petróleo, los otros que se han consumido sus reservas, y comienzan a darse en cuenta que no están reclamando ingresos. O sea, recuerden que el modelo de país no es económicamente viable, porque es mucho más el gasto de lo que realmente está entrando. Y yo pongo este ejemplo: haga de cuenta que en una casa simplemente trabaja una persona y viven 3 personas de ese hogar, y los demás en casa esperando que la persona pues prácticamente se gaste su salario. Llega un momento y dice, muchachos, no es viable, porque al menos uno no va a hacer una cosita y aporta al menos para los servicios públicos. No, ¿por qué? Si usted siempre ha dado aquí. Eso es lo que pasa en un país socialista. Cuando ya se vuelve al comunismo, es eso. Es que las personas oficialmente no se dan cuenta que comienzan a consumirse en la plata que de pronto han tenido en reserva o en ahorros, y ya no hay quien la produzca.
Al no haber quien la produzca, pues estos gobiernos que son socialistas y que son comunistas, lo que terminan diciendo es que comienzan a hacer balance, ¿no? Comienzan a decir, al ritmo que vamos nos va a quedar plata para 4 o 5 años más. Y pues mi hermano, acarremos antes de que esto se acabe. Y empieza la corrupción del comunismo. Eso es lo que sucede. Venden todo lo que tiene el país, acaban con el país, se comen el país y pues como la base no está trabajando sino esperando subsidios, pues eso es lo que pasa. Entonces comienzan a fabricar estos enemigos externos, que es el bloqueo, que es esto, que es lo otro, que es yo no sé qué, que no nos permiten, que no entran, cuando realmente son ellos los que no han incentivado la producción. Pues las empresas cierran o se van las grandes empresas, ya la persona que nace en el socialismo o en el comunismo, esa persona pues no le incentiva a estudiar y matarse en la cabeza porque igual va a tener, ya, y pues las personas que tienen el conocimiento van a decir, ¿para qué trabajo si tengo el mismo derecho del que no trabaja? Entonces también pues vivamos aquí y estos países se consumen el dinero en el principio, esas reservas que tienen de cualquiera de las modalidades de reserva que tienen y la gente los ve al principio muy viables. Este es el país que queríamos, este era el sistema que queríamos y comienzan a aplaudir, ¿no? Comienzan a aplaudir y pues si a esto le sumamos las expropiaciones y a esto le sumamos que el control del Estado sobre las empresas y esto es una cosa que se vuelve una bola de nieve. Voy a decir una cosa, si cada país o cada sistema de gobierno saca un modelo de ayuda a la comunidad, ese modelo requiere empleados públicos, me explico. Vamos a hacer una casa de ayuda de la madre soltera. Entonces en un barrio para que esa casa funcione necesita 4, 5, 6 empleados y entre tantos barrios se engrosa esa masa de empleados públicos. Ahora vamos a hacer un programa de gobierno para ayudar al niño, otro sistema, otro mecanismo de control, otros empleados públicos que hacen ahí. Entonces una pirámide de un sistema económico debe ser así, donde solamente hayan pocos controlando el dinero que ingresa, pues la pirámide de un gobierno comunista se vuelve así, en la que están abajo pocos los que tributan y muchos los que están para consumir el dinero del tributo. Por eso esto se vuelve inviable. Los mecanismos comunistas es mucha gente viviendo del Estado, tanto en subsidios como el mecanismo para entregarlos. Y estos mecanismos hacen que los gobiernos comunistas económicamente no sean viables. Recuerden que el índice de precios al consumo tiene mucho que ver del libre comercio, tiene mucho que ver de lo que se llama oferta y demanda. Donde hay mucha oferta, la demanda hace que se vuelva caro el precio. Y donde hay mucha demanda y poca oferta, pues es al revés, ¿no? O de pronto no, creo que me equivoqué, perdón. Donde hay mucha demanda, o sea, mucha gente y poco producto, pues lo vimos aquí en Cali en estas semanas, pues el precio aumenta, ¿no? Porque no, pues la gente está dispuesta a pagar lo que sea. Y donde hay mucho producto y poca demanda, el precio disminuye. ¿Y qué pasa donde hay mucho producto o que vaya mucho producto en un gobierno comunista? No hay mucho producto. El gobierno comunista evita la creación de nuevos productos y por eso la gente dice, ¿y qué pasó con la harina pan en Venezuela? ¿O qué pasó con ciertos productos en Cuba en su momento? Entonces ellos comienzan a decir, es el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. Y no es el bloqueo, es el sistema que usted montó, que usted impidió que la libre empresa comenzara a funcionar. Y los empresarios se van, usted mismo les hizo la guerra, la gente del común dice, exprópiese y se contentan, exprópiese y se amañan o se encantan con ese tema y no se dan cuenta que lo que están es sacando a su empleador y a la persona que ponía en la estantería de sus supermercados los bienes y servicios que usted consumía, bienes y servicios que así el gobierno tenga el dinero ya no los puede encontrar. Entonces cuando ya van a buscar a la importación, cuando ya van a buscar, tienen que hacer otro control y esto es mucho más lesivo, que es el control de la divisa, el control de la moneda. Esto de pronto las personas no analizan lo que significa, pero cuando no hay dinero en la calle o cuando ya el dinero comienza a escasear por estos temas, estos gobiernos empiezan a imprimir papel moneda y el papel moneda sirve más como papel que el valor de la moneda como tal. Esto es cuando comienza a haber control de divisas, es un tema totalmente que los economistas pueden hablar, hay mucho video que hablan qué pasa cuando un país imprime moneda y qué pasa cuando un país excesivamente aumenta el salario del
del obrero, de la clase obrera como tal. Todo el mundo quisiera que le subieran el salario, pero subir el salario es meter la moneda en este engranaje de la economía, que es la forma más malo de meter la mano en ese engranaje. Si una persona construía, por decirlo así, zapatos y tiene 2 empleados y le pagaba, qué sé yo, 3 pesos, y ahora resulta que tiene que pagarle el doble, pues ese valor que realmente el gobierno lo obliga a pagarle al empleado va a ser prácticamente trasladado al valor de los zapatos. O sea que de nada sirve que usted hoy en día gane 6 pesos y anteriormente compraba el zapato en 1 peso, a que usted esté ganando 6 pesos y esté comprando hoy en día el zapato en 2 pesos, porque directamente en lo que usted produce va a direccionar el costo operativo o el costo de producción de sus productos. Por eso hoy en día un venezolano puede ganar 88.000 millones de bolívares, pero 18.000 millones cuesta el pan. Y entonces, ¿de qué sirve? Simplemente lo que estamos cargando es con un peso de papel, y el papel no hay moneda que aguante una cosa. Eso es la famosísima hiperinflación, y eso es lo que está pasando. Entonces, hay que comprender que a nosotros nos quieren llevar como Latinoamérica a uno de los dos modelos. Entonces, en conclusión, vamos a conocer quiénes son las cabezas visibles de los dos modelos. La primer cabeza visible que tenemos es Asia, y cuando yo digo Asia, aquí aplica lo que se llama Rusia y lo que se llama China, y América y Europa, que prácticamente podemos decir la Comunidad Económica Europea, y Norteamérica, Estados Unidos, o pongamos un pedazo de Canadá, porque son naciones que avalan un modelo y el otro. ¿Qué busca la hegemonía de Norteamérica o la hegemonía de Europa y Norteamérica? Pues tenernos a nosotros como su despensa de las materias primas, de una u otra manera ser también los clientes, ¿no? Que nosotros seamos sus clientes de los productos que ellos no necesitan domésticamente y no lo exportan, o sea, lo recibimos importado. ¿Es malo o no es malo? Pues véalo como usted quiera. Yo siempre lo diré de una forma neutral. Ellos buscan que nosotros sigamos siendo ese eslabón del comercio que ellos tienen montado. Y entonces Asia lo que está haciendo es lo siguiente. Rusia no necesita y nunca ha necesitado tener contactos con nosotros, nunca ha necesitado tener convenios comerciales con América, por así decirlo. Pero sí en su estrategia militar, y ojo con esto, mire lo lesivo que puede llegar a ser tener el comunismo en América, es que ellos buscan el comunismo porque necesitan en la geoestrategia tener una posición que pueda neutralizar los intereses guerreristas, por así decirlo, o los intereses militares que tiene América en el resto del mundo. Si ustedes se dan cuenta, toda esta raya que le llamamos continente, pues prácticamente tiene un solo poderío militar. Gústenos o no nos guste, en la geoestrategia siempre los Estados Unidos han podido controlar América, mientras que estos otros dos países, Asia, o sea China y Rusia, no han podido tener un control donde puedan poner una ficha. Recuerden que es un juego de ajedrez, donde puedan poner una ficha y poner un jaque mate a Norteamérica. Es lo único que les falta. Han querido tener plataformas continentales, han querido tener islas, han querido tener esto que les llaman portaaviones, donde puedan poner una ficha a Norteamérica, pero no lo han logrado. Lo intentaron, busquen la Guerra Fría, busquen la guerra la guerra que tuvo un presidente norteamericano en los años 60, con el tema de algunos lanzadores o misiles que tuvieron cerca en Cuba y que de una u otra manera alcanzaron a hackear a la posición estratégica de la Florida, Estados Unidos. Pues eso es lo que ellos han querido, y entonces pero entonces esto no sale gratis. Si ellos ponen una posición aquí, si ellos tienen una posición militar aquí, ellos también van a tener la necesidad de otras cosas. Esas cosas es lo que nosotros tenemos que buscar, y esto sucede también con Asia. China quisiera tener aquí una posición militar, quisiera tener una base, quisiera tener un aliado estratégico que nunca, quizás por el cambio de idioma, quizás porque a nosotros nunca nos ha interesado el mandarín o el mundo asiático, pero ellos prácticamente lloran, sueñan y desean tener una posición militar en esta zona. Y eso es lo que nosotros nunca le hemos jugado juego, porque hemos sentido que Norteamérica, todos estos países, de una u otra manera hemos tenido una alianza con ese gran aliado estratégico que es los Estados Unidos. Entonces, China lo está haciendo.
Ya saben lo que pasó y quiénes fueron los aliados cuando Venezuela estuvo rotundamente en su apogeo del comunismo. Ya saben cuáles fueron los aviones que se dieron, ya saben cuáles fueron estos portaaviones que se vieron en el Caribe, ya saben quiénes fueron los países que los aplaudieron y que los apoyaron, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Asia con nosotros? ¿Qué quiere China con nosotros? China lo que desea con nosotros oficialmente es tener sus redes de inteligencia aquí. Para China le interesa más espiarnos y espiar a Norteamérica que otra cosa. Obviamente, si puede tener convenios comerciales y además de eso le prestamos uno que otro pedacito en el Caribe o en el Pacífico, eso sería para ellos, como dicen por ahí, su nirvana, ¿ya? Pero mucho cuidado con el 5G, mucho cuidado con estas nuevas tecnologías y estos nuevos celulares que oficialmente lo que quieren llenar es lo que es, en la realidad es la inteligencia. Ellos quieren tener parte de su inteligencia y su control de sus sistemas aquí en esta parte, poder espiar a Norteamérica, poder espiar lo que hace América y comienzan a tener una visión. De la forma que se está metiendo hacia nosotros es una forma cultural, es una forma que nos quiere culturizar, es una forma que nos quiere vender sus películas, vender sus artistas, vender su tecnología, vender su mecanismo de control para ellos poder tener un aliado en el medio del espionaje en Sudamérica. Eso es lo que está pasando. Ustedes dirán, ¿y eso a mí qué me conviene? ¿Y eso a mí qué me importa? Y esto que pues vea, tanto así que sin querer queriendo nosotros hoy en día nos estamos matando entre nosotros y ni siquiera sabemos quiénes son los jugadores de estas piezas de ajedrez. Recuerden que en el video segundo les dije cuáles son las piezas de ajedrez, cuál es la mesa, cuál es la tabla y nosotros venimos siendo solamente la tabla. Pero por encima de todo esto hay grandes jugadores, personas, movimientos que realmente están moviendo todo esto aquí en Norteamérica, en Sudamérica. Entonces eso es básicamente lo que estaba hablando de una manera global. Esta clase de cosas pues al colombiano de a pie o las personas del común dirá, uy, ¿eso qué es? Pero esto es la geoestrategia. No somos una pieza suelta en todo este engranaje de la sociedad mundial y ellos están moviendo siempre y están buscando siempre. Entonces recuérdenlo siempre. ¿Qué quieren todos estos países asiáticos? ¿Qué quieren? Poder doblegar a los Estados Unidos, teniendo aquí un poderío, no solamente en la mentalidad de nosotros, siendo allegados a los países asiáticos, sino en la inteligencia, en la tecnología. Si la tecnología está más cerca a la tecnología de ellos, pues ellos podrían hackear y hacer toda esta clase de cosas. Ya vieron lo que pasó en los Estados Unidos, hackearon un sistema y la gente haciendo cola con tanto combustible, pues porque el sistema no funcionó y así sucesivamente. Nosotros no sabemos el daño tan grande que puede hacer estas tecnologías muy cerca pues a lo que somos nosotros América. No hablemos que defendemos a Estados Unidos, sino que realmente somos América. Los asiáticos y los rusos que se queden allá, ellos allá hagan lo que quieran, pero hay que evitar rotundamente de una u otra manera que esas culturas nos queden tan cercas por simple geoestrategia. Y los países comunistas son los primeros que le abren las puertas a estos países. Y miren lo que pasó con Venezuela. La gente a veces dice, siempre Venezuela, siempre Venezuela. Miren lo que pasó con Cuba. ¿Qué pasó con la URSS y Cuba? ¿Acaso no lo dejaron metido? Ahí está Cuba sin nada y la URSS pues hoy en día lo único que hicieron fue que cambiaron de nombre, hoy en día se llaman Rusia y dejaron metido a los cubanos. Cuando los metieron en este cuento y usted dice, no, un cubano tomó la decisión él solo de ser comunista. Sí, ¿acaso el comunismo no fue importado prácticamente de allá? ¿Acaso el comunismo no nació en esa guerra de 1917? Claro que ahí nació todo esto. ¿Acaso el comunismo se lo inventó un latinoamericano o un americano? ¿Acaso Carlos Marx es cubano o acaso Carlos Marx es ecuatoriano o Lenin es chileno? No, señores, el comunismo es una importación de ideologías de esa zona. Entonces eso es lo que hay que comprender. Entonces cuando un país entra en comunismo, viene esta zona y lo saquea. ¿A dónde está el petróleo venezolano? Pregúntese. ¿Quién le dio plata del petróleo venezolano? Se le compró el petróleo por yo no sé cuántos años, eso averigüémoslo porque hasta yo lo dudo, pero que yo sepa todo el petróleo que está sacando todavía Venezuela y que tiene Venezuela y que debería seguir siendo venezolano, no está en Venezuela y no lo consume Venezuela. Entonces estos países hicieron convenio, hicieron sus cosas, saquearon las materias primas y se las están llevando a los países asiáticos. Eso es Rusia.
Eso es China. Entonces eso es lo que ellos quieren. Pero entonces, aunque creamos, nos guste o no, tenemos un papa que nos ha defendido de estas cosas. Y ese papa se llama Norteamérica. Esta hegemonía norteamericana ha evitado que nosotros le sigamos comiendo el cuento, como cuando pasa en los países domésticos, que la hegemonía del gobierno ha evitado que algunas líneas izquierdistas comiencen a contarnos el cuento a nosotros los ciudadanos de a pie. Entonces tenemos un policía mundial y tenemos estos que siguen en su cuento de que solamente nos endulzan, nos roban, nos saquean y de una u otra manera quieren estar ahí cerquita a este policía para ver en algún momento cuando le hacen jaque mate. Usted decide, colombiano, usted decide, persona que vea este video, si este tema lo quiere profundizar. Yo no le puse fecha, no le puse nombre, no le puse nada, simplemente investigue cuáles son esa guerra, cuál es la guerra, que el comunismo no es latino, que el socialismo no es de aquí, sino que el socialismo es una estrategia de este enfrentamiento que tienen las dos grandes posiciones económicas del mundo, la posición socialista que se volvió comunista y la posición del capitalismo. ¿Por qué cree que la retórica de todas estas personas cuando hablan allá los yanquis, allá el capitalismo, yo no sé qué, y comienzan a endemoniar a estos modelos o comienzan a atacar a estos modelos? Es porque esa es la retórica universitaria que han recibido de esas instrucciones o de esas grandes doctrinas que vienen del comunismo. Así que, mi hermano, el juego está montado, el juego no es doméstico, o sea, no es de este país, no es de esta región, el juego es mucho más, y cuando comprendemos esto, comenzamos a ver, obviamente, como les dije ayer, qué modelo de país queremos. No ataque a nadie, no dije que es bueno, no dije que es malo, es su decisión, jugarles el juego o no, aceptarles o no. Mire lo que pasó, yo llamo la atención sin pensar en que en Venezuela lo que pasó en eso doméstico, miren la estrategia internacional, qué pasó con Venezuela, qué pasó con Cuba. Se les llevaron todos sus grandes recursos estos países, ahora esos países están toteados allá con sus recursos, con unos contratos de muchos años en los cuales estos países quedaron arrodillados ante ellos, y pues ahí está. Eso quiere Asia con nosotros, con las tecnologías, quieren arrodillarnos a nosotros con la tecnología y traernos toda esa cultura de represión que tienen ellos, pues traérnosla a nosotros. Ese sería el sueño de ellos, y obviamente tener un poquito más doblegado a este gran monstruo mundial, y digo monstruo pues por sus capacidades económicas, financieras y militares, tenerlo un poquito más cercano. Ellos quieren tener un poco más el control de Norteamérica, y somos nosotros los que decidimos si ponemos esas bases de ellos acá o las evitamos rotundamente. Sea bueno o sea malo, tome la decisión usted, pero eso es el juego de estas grandes multicapacidades, porque no son solamente naciones, sino son multicapacidades. El poder económico, el poder militar, el poder religioso, y también de este otro lado el poder económico, el poder militar, el poder religioso. Es lo que buscan. Entonces, éxitos y bendiciones. Mañana vamos a traer ya el problema un poco más doméstico, donde vamos a decir por qué la izquierda en Colombia se volvió subversión, por qué la subversión se volvió armada, y cómo la subversión armada tanto tiempo se ha podido sostener en este país. Eso es lo que no le dicen a nuestros jóvenes, sino que solamente satanizan un gobierno, pero no se dan cuenta que ya trayendo la estrategia, segregándola a una estrategia un poco más acercada a nuestra realidad actual, vamos a comprender por qué esta realidad actual. Así que éxitos, bendiciones a todos, nos vemos mañana. 7:30 es el horario mío, prácticamente ya me doy cuenta con el tema del trote y lo que me demoro, así que estén pendientes a las 7 de la mañana hora Colombia para que nos veamos. Profe, no lo saludé, entró ahí, entonces me dio pena, pero profe, aquí estamos, ya vamos en el corazón, éxitos y bendiciones.